Bueno, hoy cometí el error de ponerme los lentes, como les llamo yo, las gafas, porque hoy sí les veo las caras. Hoy sí les veo las caras. La otra vez pude estar un poco más tranquila. Yo siempre les confieso que me pone muy nerviosa estar aquí. En realidad no porque me cueste hablar, si me conocen evidentemente no me cuesta hablar. No me cuesta hablar, pero hablarles pretendiendo que el Señor me use para que el Señor les hable a ustedes, me parece algo que me genera muchísimo respeto. Y hoy quisiera compartirles algo que el Señor me ha estado hablando durante muchas semanas en las que el Señor me ha estado haciendo preguntas difíciles acerca de mi vida, de mis prioridades, de quién soy, de qué hago, de cómo lo hago, de por qué lo hago, de para qué lo hago. Y todas estas preguntas quisiera pues compartirlas con ustedes, para que ustedes también se las hagan y para que ustedes también compartan conmigo esta rayadura de cabeza. No es ese el objetivo. No, el objetivo es compartirles lo que el Señor me ha estado mostrando y las respuestas que he encontrado en su palabra acerca de la identidad. Hoy me voy a meter en un tema bastante complicado, porque ahora mismo estamos en una sociedad en la que la identidad es algo de lo que escuchamos todo el tiempo. Y es muy difícil porque todos tenemos una, ¿cierto? Todos tenemos una. Y construirla en base a qué es lo que fundamenta al final nuestra vida, el motor de las cosas que hacemos, por qué las hacemos, qué es lo que hacemos. La semana pasada Stephanie compartía acerca de los discípulos, compartía acerca de sus características y escuché su predicación, porque como saben el domingo pasado estuvimos en Valladolid, una iglesia súper bonita en la que tuvimos la oportunidad de compartir con otros hermanos y no pudimos estar aquí, pero escuché la predicación grabada y fue de mucho ánimo y muchas respuestas encontré en esa predicación también. Entonces quisiera tomar este tema de la identidad, ¿vale? Vamos ahí a tener en nuestras Biblias varios pasajes, pero como vieron, leímos Filipenses. En esta parte de Filipenses me impresionó mucho que esta mañana Juan usó el mismo pasaje e hizo un análisis del mismo pasaje. Y es que justo en este pasaje, si ustedes lo ven, ahí en Filipenses, ¿lo tienen? Lo acabamos de leer. En Filipenses 3. Aquí en Filipenses 3 vemos cómo Pablo llega a una conclusión, que es en el versículo 7, ¿verdad? Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y justo lo que viene antes es su currículum. Se los leo. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Esto me hace mucha gracia porque hay otros pasajes en los que igual Pablo saca su currículum y dice, bueno, y además es que soy de Tarso y además es que mi maestro fue Gamaliel y saca aquí su currículum bien dado. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque hace tiempo que Esteban me está constantemente diciendo que tengo que actualizar mi currículum, ¿vale? Está una y otra vez con que tienes que actualizar tu currículum, tienes que abrirte yo le llamo LinkedIn, ¿vale? Ese es el nombre en inglés, pero es LinkedIn. ¿Han escuchado de LinkedIn? ¿Sí? A los que no, vale, LinkedIn es una plataforma, es una red social, pero para profesionales. Entonces la idea es que tú ahí te metes y pones todos tus datos y tienes un perfil, así como en redes sociales, pero enfocado al aspecto profesional, ¿vale? Entonces el otro día, como si no tuviera suficiente en mi vida, se me ocurrió la maravillosa idea de investigar si me meto a un máster. ¿Por qué? Porque soy masoquista y porque se me metió la idea. Se ríe María José porque me conoce. Y entonces me puse a investigar el máster y me llamaron y me hicieron una cantidad de preguntas. A ver, ¿de dónde eres? Bueno, soy mexicana. ¿Qué estudiaste? Tal. Bueno, yo estudié Historia del Arte y tal. ¿En dónde estudiaste? Estudié en Estados Unidos. Bueno, pero ¿y entonces en qué trabajas? ¿Por qué quieres hacer este máster? Bueno, y de repente me encontré en una entrevista, yo intentando
definir quién soy para convencer a una persona de que me deje entrar a un máster que ni siquiera estoy segura que quiero hacer, ¿vale? Esa fue la realidad. Y encima me dice, perfecto, me parece genial, por favor, entra en la página tal, pásame tu currículum actualizado y un enlace de tu perfil de LinkedIn. Y yo, pues nada, a LinkedIn, venga. Yo es que además, a los que no lo saben, soy mexicana, pero además soy de Juárez. Le decía a Eunice esta mañana, si has escuchado de Juárez, no es por buenos motivos, ¿vale? Soy de Juárez. No es una buena idea tener toda tu información pública, ¿vale? Yo no tenía LinkedIn cuando vivía en Juárez, o cuando mi familia pues, vive en Juárez, porque me parecía muy peligroso. En México eso te pueden extorsionar o puede ser, no es muy recomendable tener muchos datos. Pero aquí me lo estaban pidiendo y dije, vale, LinkedIn. Me meto. Educación, charala, tal, vale, la educación. Intereses, vale, tal, no sé qué intereses. Y es horrible, si tienen LinkedIn, a mí me parece espantoso, porque cada sección que terminas te saca una nueva experiencia profesional. Tal, no sé qué. Te recomendamos poner qué has hecho en cada uno de tus trabajos. Vale, tal, no sé qué. Las fechas, venga, las fechas. Idiomas, preferencias, tal. Aptitudes. Es que, de verdad, después de una hora, estoy diciendo, no sé quién soy. O sea, de verdad. Y empecé a ver mi LinkedIn y me preguntaba acerca de. Y empecé a intentar definirme. ¿Quién soy? Claro, vivimos en una época en la que nosotros tenemos en redes sociales un perfil que podemos de cara al mundo poner exactamente qué es lo que queremos que sepan de nosotros, ¿vale? Entonces, empecé a hacer una descripción de quién soy, intentando dar una imagen como profesional, pero que refleje mi personalidad y mi carácter y mis intereses, y decidí poner que también soy madre y que también creo en Jesús y que, bueno. ¿Por qué les cuento esto? Porque vivimos en una sociedad en la que todo el tiempo actuamos dependiendo de cómo nos ven, cómo queremos que nos vean, qué opinan de nosotros, y encima queremos ir con la historia de que no nos importa lo que piensen los demás. No, yo aquí lo que importa son mis deseos, lo que yo quiero, lo que yo pienso de mí, lo que a mí me gusta. Lo que importa soy yo y lo que yo digo que soy, pero si no encuentro una buena reacción, entonces quiero hablarles acerca de 3 preguntas. Quiero que cada uno se haga 3 preguntas, ¿vale? Son estas. ¿Quién eres? Sencillo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Son 3. Son las típicas preguntas incluso de que en cosas de marketing las usas para definir una organización, un objetivo, tal. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? No es tan fácil, no es tan fácil. Y veía esta noche, tengo que confesar que me enganché con una predicación de Tim Keller, que le contaba a Andy que me quedé hasta las 3 de la mañana viendo a Tim Keller porque me parecía fascinante. Habla de cosas que no tienen que ver con la predicación, pero una de las cosas que sí rescaté es que él hablaba de que en nuestra sociedad actual, en nuestra modernidad, está cambiando el fundamento que responde a la pregunta ¿quién eres? Porque antes, hace 200 años, y aún en algunas culturas que son más tradicionales, ese quién eres venía dado, ¿vale? Era externo. El quién eres lo recibías entendiendo tu rol en la comunidad. ¿Me explico? Entonces, si tú eras, por ejemplo, en México, en muchos lugares, tú preguntas, ¿quién eres? Soy hija de. Lo más importante es tu apellido, ¿no? De quién eres hijo.
Y si eres un buen hijo, entonces tienes una identidad fuerte, ¿vale? Esta parte que es externa, en la sociedad occidental hemos ido al otro extremo del individualismo, en el que yo quiero definir quién soy y me da igual si es bueno o malo o lo que opinan los demás, en teoría, ¿vale? Porque en realidad sabemos que sí que nos importa. Pero hablaba Tim Keller acerca de si en realidad podemos tener una autoestima buena y fuerte, porque tu identidad, el quién eres, qué es lo que hace que seas tú, son esos elementos especiales, únicos, que te dan sentido y te hacen diferente al de al lado, ¿vale? Y no solo eso, sino que definen cómo haces las cosas y te dan valor. Autoestima. Si el autoestima en realidad, si ese valor, esa identidad, no es externa, sino que es algo simplemente interno, yo sinceramente no me quiero igual todos los días del mes, ¿vale? Yo sinceramente voy cambiando con el tiempo, con el paso del tiempo. Yo voy cambiando, he ido modificando mis intereses, he ido modificando mis motivaciones. Ahora soy esposa, soy madre y lo abordo de una manera diferente. Si tú dejas que sea totalmente interno, tu valor sea totalmente interno, es subjetivo y puede que no te quieras y que intentes luchar por quererte. Pero si es externo, si Dios existe y alguien te ama tanto como para crearte, como para darte un propósito, entonces eso externo es algo firme. No es cambiante con el paso del tiempo, con los roles que vas adoptando, con lo que dice la sociedad, con lo que opinan de ti, con lo que opinas tú de ti mismo, sino que es algo firme. Y yo hoy quisiera decirles que no hay mejor manera de fundamentar nuestra identidad que en Dios, que en quién dice Dios que tú eres, ¿vale? Vamos a ir a la palabra, vamos a buscar en Génesis 1. ¿Quién me lee Génesis 1, del 26 al 27? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. La Biblia nos dice, si Dios es real y si esto es verdad, la Biblia nos dice que Dios, el creador del universo, nos creó. Y nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó con un propósito. Eso es lo que acabamos de leer. Nos creó con un propósito. Hay otro pasaje que me encanta en Isaías que habla que fuimos creados para su gloria. Y en ese aspecto todos estamos iguales, ¿vale? No importa lo que creas, si lo crees o no. Si esto es verdad, no importa si lo sabes o no, si esto es verdad y Dios existe, que nosotros sabemos que tenemos una relación con Él, si Dios existe y esto es verdad y Él es el creador, Él nos creó a todos los seres humanos por igual, nos creó con un valor y nos creó a su imagen y semejanza, ¿vale? De hecho, paréntesis, no hay corriente filosófica que dé dignidad humana a absolutamente todas las personas como el cristianismo. Ninguna, ¿eh? Lo podemos discutir porque este tema me encanta. Ninguno. Todas las filosofías que hay acerca de la dignidad humana excluyen a las personas que sí porque no piensan, que sí porque tienen una edad, que por sí, diferentes cosas. El cristianismo nos incluye a todas las personas porque Dios dice que Él nos creó a todos, a su imagen y semejanza, con un propósito. Ahí estamos todos iguales, pero luego sabemos que la Biblia nos habla, y toda la Biblia habla de esto,
y Juan podría darnos aquí una cátedra acerca de esto, hay un desvío. La Biblia habla de esta historia en la que Dios nos crea a su imagen y semejanza con la capacidad de decidir, ¿vale? Y en esa decisión tienes la opción de seguir a Dios o no, creerle a Dios o no, vivir con Él o no, seguir sus recomendaciones para tu vida o no. Y si tú fallas al blanco, eso se llama pecado, ¿vale? Si tú fallas en tu propósito, estás en pecado, ¿vale? Eso es lo que dice la Biblia. A veces pensamos en el pecado como estas cosas horribles y monstruosas que hace la gente súper mala. Pero no, la Biblia dice que si tú ignoras la voluntad de Dios para tu vida y si vives fuera de la voluntad de Dios para tu vida, cada vez que fallas en ese propósito, es pecado, fallas al blanco, no atinas. Y dice la Biblia que eso nos tiene muertos espiritualmente, alejados de Dios, perdidos. Y Dios, que es perfecto, sabemos que no puede convivir con el pecado y estamos en un abismo que nada nos puede volver a unir con Él. Y entonces Dios, sabemos que esto habla la Biblia, ¿no? Que Dios hizo un plan perfecto para reconciliarnos con Él. Y entonces sabemos que inicia un pueblo, que es el pueblo judío, para que fuera el más pequeñito, el más, sinceramente, más pequeñito y... no es cierto, no pasa nada. Espero que no sea una emergencia. A este pueblo judío, a través del cual empezar a transmitir que quiere reconciliarse con nosotros y entonces llega Jesús. Y los judíos tenían esta tradición que era que básicamente para poder acercarse a la presencia de Dios, ¿saben? Tenían esta mesita que era el propiciatorio, entonces tenían que traer un corderito así, blanquito y perfecto, para que momentáneamente la sangre de este cordero cubriera sus pecados y poder acceder a Dios. Pero luego salían de ahí y otra vez. ¿Y qué pasa cuando llega Jesús? ¿Qué es lo primero que dice Juan el Bautista? He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Viene Jesús y Jesús nos cubre y nos da la oportunidad de pagar nuestra deuda. Y dice la Biblia, vamos a Juan 1, no este Juan, sino al Evangelio. Vamos al Evangelio de Juan. En Juan 1, nos lo sabemos, Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En esa historia en la que todos somos creación, tenemos la opción, como decía David, de creer o no creer, de recibir a Jesús o no. Pues en México aquí hay de dos sopas, o sea, o la una o la otra. O te quedas como creación o quieres ser hijo, quieres ser adoptado, quieres conocer a este Dios. Y me impresiona muchísimo cómo dice que el único requisito no es pertenecer a una religión, a otra, tal, no, es creer, es recibir a Jesús. Y dice que eso nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. A veces no pensamos en la trascendencia que tiene esto. Cuando yo veo a un niño en el parque, que no conozco, que se cae, no veo a la mamá alrededor, me da pena. Sí, tengo misericordia del pobre niño que se acaba de caer, lo levanto, lo ayudo, lo sacudo un poco, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Tal, ¿tienes hambre? Mírate. Esa educación creo que la tenemos todos, pero cuando se cae mi hijo, cuando escucho el llanto de mi hijo, no es lo mismo. No es lo mismo. Mi corazón no siente lo mismo. Y no solo eso, no hago lo mismo. Me aseguro todo el día, ¿seguro que estás bien? Te pegaste muy fuerte en la cabeza, que últimamente llevan algunos golpes bastante trágicos. No es lo mismo. Ser creación de Dios, Dios dice que nos ama a todos, sí.
Dios ama a todas las personas y cuida de todas las personas. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que cuidar a todas las personas. Por eso este evento del asilo es tan importante, porque queremos cuidar a las personas, porque Dios las ama. Independientemente de sus decisiones, Dios las ama y nosotros también. Pero ser hijo es distinto, tener esa relación con Él. Y a la primera pregunta, ¿se acuerdan qué es? ¿Quién eres? Yo te quiero decir que lo mejor que puede ser es hijo de Dios. No solamente es lo mejor que puede ser. Si tú dices, bueno, pero yo ya creí, yo ya soy hijo, tal. Sí, esta parte de tu identidad debe ser el pilar de todo lo demás, de todos tus demás roles. Que si eres mamá, que si eres profesional, que si eres abuela, que si eres abuelo, que si eres primo, que si eres amigo, que si eres trabajador social, que si eres lo que sea que haga, todo lo que sientas que te da identidad, todos esos roles, el mejor de todos, el que tiene que estar por encima de todos, el que realmente sea el pilar de tu identidad, tiene que ser hijo del Padre. Hijo del Padre. ¿Por qué? Vamos a 2 Corintios 5, 16. Vamos a leer el 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vámonos ahora a Gálatas. Me encanta pasearme bastante por la Biblia, así que vámonos a Gálatas. Gálatas 4. Se los voy a leer. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo. Nació de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Actualmente vivimos en una sociedad en la que ya no es tan importante de quién eres hijo. Pero yo voy a confesar que no saben la de cosas buenas que he tenido por ser hija del doctor Garrido. O sea, la verdad es que yo ser hija del doctor Garrido y la doctora Barrera me ha venido súper bien en muchísimas cosas. Porque cuando tú tienes un padre, cuando tu padre te protege, cuando tu padre te guía, cuando tu padre está ahí presente, la verdad es que eso te da una seguridad tremenda. Nosotros no tenemos cualquier padre, tenemos a Dios como padre. Tenemos una historia en nuestra iglesia ay no me voy a poner a llorar, de adopción. No voy a decir más. Pero ¿saben la fortuna de esas niñas? De ser tan amadas, la fortuna de que siempre van a tener ahí a sus padres incondicionales, siempre, pase lo que pase, para apoyarlas, para impulsarlas, para cuidarlas, para guiarlas, también para decirles lo que no es correcto. Eso es firme, esa es una identidad, esa es una buena identidad. Imagínense ser hijos de Dios. ¿En qué estás fundamentando quién eres? ¿Cuál de tus roles? ¿Quién eres? Porque con esta adopción, que además esto es en el contexto, sabemos del Imperio Romano, que también nos hablaba de esto Juan. Se me ha adelantado Juan en todo. Juan, no ese, sino ese. Que nos ha estado hablando acerca del Imperio Romano, del contexto histórico, que a mí esto me apasiona. ¿Saben lo que era para un esclavo que lo adoptara un ciudadano romano? ¿Saben la manera en la que eso le cambiaba la vida? O sea, eso es lo que nos pasó a cada uno de nosotros cuando decidimos simplemente creer en Dios. Y yo no sé tú, pero yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios también. Yo soy perdonada, redimida, rescatada, salvada. Muchas cosas que Dios ha hecho, pero mi identidad está o debe estar
en ser hija de Dios. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Si eres hijo o hija de Dios, ¿qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? Y vamos a Juan 10, 27. Juan 10, 27. Aquí está hablando Jesús. Y Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si tú eres hijo de Dios, solo tú lo puedes saber. Yo mucho tiempo, sinceramente no lo tenía claro, no lo tenía nada claro, porque yo no había tomado una decisión, yo no había realmente creído en el Evangelio, ni lo había recibido, ni había transformado mi vida, ni mucho menos. Entonces hubo un tiempo en el que me parecía interesante, pero yo no había tomado esa decisión. Pero el momento en el que tú sabes que el Señor te está adoptando, que te está salvando, que te está haciendo nueva criatura, que te está dando una nueva oportunidad, que tienes la posibilidad de que todo hacia adelante sea nuevo y que además no vas solo, sino que Dios va contigo, es que escuchas su voz y le sigues. Stephanie nos hablaba de esto la semana pasada. Y le sigues. Si eres hijo de Dios y no sigues a Jesús, ¿cómo te explico? Que no tiene sentido. No tiene sentido, porque con Jesús no puede haber medias tintas. A Jesús, como decía C.S. Lewis, o es un mentiroso, o Jesús era un mentiroso porque se decía ser Dios, o era básicamente un loco, que no tiene sentido porque no parecía estar demente todo lo que decía y lo coherente que era con su vida y la sabiduría que tenía en todo, o es que es Dios. Y si es tu Dios y es tu Padre, ¿por qué no le sigues? Stephanie, de verdad, si no han escuchado la predicación, de esto iba la predicación, de ser discípulo. Y Stephanie nos decía que es una vida cristocéntrica, nos daba las claves de lo que es un discípulo de Jesús. ¿Qué haces con tu vida? En todo lo que haces, ¿lo haces siguiendo a Jesús? ¿O lo haces por hacer, por sobrevivir? ¿Lo haces con un propósito de que Jesús va delante de ti o es lo que va cayendo? Y Stephanie nos decía acerca de que es una vida cristocéntrica, nos decía de tener la misión de compartir de Jesús a los demás, porque sabemos que la gente necesita de este amor y de esta salvación. Vimos que buscaban respuestas cuando tenían preguntas, vimos que cuando cometían errores buscaban el perdón de Dios y esa restauración, vimos que permanecían en el amor de Dios. Si ya se te olvidó, ahí la tienes en YouTube para que la puedas volver a ver, ¿vale? ¿Qué haces? Si no eres discípulo, si no sigues a Jesús, te estás perdiendo de muchísimo. Y yo me temo, yo tengo que confesar que yo soy una persona que encuentro mucho placer en el hacer. Yo me gusta estar activa y me gusta ser productiva. Supongo que es porque también soy de Juárez, entonces eso de trabajar a mí me encanta. Pero yo no soy lo que hago, ¿vale? Yo no soy lo que hago. Yo soy lo que hago solo si al haciéndolo estoy siguiendo a Jesús. ¿Me explico? Si no, no. Y todo esto, la mejor parte, la última pregunta, ¿cómo lo hago? ¿De qué forma? Lo mejor es lo que dice la palabra acerca, ¿se acuerdan lo que acabamos de leer acerca de la adopción? ¿Qué dice? ¿Cuál es la prueba de nuestra adopción? ¿Alguien me va a responder? ¿Cuál es la prueba de nuestra adopción? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la prueba de que hemos sido adoptados. Cuando nosotros creemos en Jesús y Él nos rescata y entonces somos hijos, no nos deja solitos a seguirlo. Venga, sigue a Jesús, venga, ahí, a caminar. No, sino que nos da su Espíritu. ¿Cómo lo hago? Con la ayuda de su Espíritu. Vamos rapidísimo, ahí en Gálatas 5, 22 y 23, espero que se lo sepan.
que esto lo vimos en la clase de escuela dominical, además. ¿Quién me lo lee? El 22, del 22 al 23. Ese es el fruto del Espíritu. Si eres hijo, si has decidido que tú quieres esa adopción y tú eres hijo de Dios, y lo que haces, por lo menos lo que quieres hacer, es seguir a Jesús, lo tienes que hacer con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo? Siempre con esto, con este fruto. La mejor parte es que los cristianos no tenemos que estar o no deberíamos estar obsesionados con hacer las cosas muy bien, sino hacer las cosas muy cerquita de Dios. Muy, 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 muy cerquita de Él. Porque entonces, y me pasa muchísimo en cada uno de mis roles, que no estoy diciendo que no me dan identidad, estoy diciendo que no es mi pilar, pero por ejemplo, siendo madre, las veces que respiro profundo y digo, Señor, dame paciencia. ¿Qué hace falta? La cantidad de veces que en conversaciones con Esteban digo, Señor, cierra mi boca y dame sabiduría, por favor. Para no meter la pata yo. No, de verdad, la cantidad de veces que no recurro al Señor, la cantidad de veces que lo quiero hacer en mis fuerzas, solita, que quiero ser una buenísima persona, que llega a todo. O sea, no, que quiero tener mi perfil de LinkedIn maravilloso. No. Lo realmente importante es ver cómo el Señor conmigo, al seguir a Jesús, voy viendo cómo Él da fruto. Cómo da fruto y hay propósito en todo lo que hago, en cada una de mis tareas, en cada una de las cosas que me hacen ser yo. Y cómo en ese proceso Él me va perfeccionando. Porque la realidad es que, y esto lo decía Tim Keller y me hacía mucha gracia, en otra predicación decía que seguramente si piensas en el tú hace 15 años, ¿qué piensas? Bueno, cometí muchos errores, pues seguramente en 15 años eso pienses de ti ahora mismo, ¿vale? Y yo pienso en la yo que tenía 15 años y digo, qué vergüenza, o sea, es que no quiero ni ver las fotografías, o sea, de verdad, qué espanto. Y es muy fuerte pensar que en 15 años veré a la yo de hoy que me creo lo más y diré, ¡buah! Novata, eres esta chica ahí ahogándose por esto y lo otro. Eso quiere decir que todo el tiempo somos unos novatos. Lo que quiere decir eso es que ayer, mañana, todo el tiempo no sabemos nada. Lo que necesitamos es recurrir al Señor, porque estamos en un proceso, porque no somos perfectos, porque los de al lado no lo son tampoco. Tenemos que darnos ese espacio de crecer en Él, de que esta identidad, en todo lo demás que hagamos, sí, yo que soy mexicana, pero que soy de la frontera, pero que también soy esposa y soy madre, pero también me gusta mucho hacer esto, me gusta hacer lo otro, sí, en todo eso. Si yo pongo primero, ¿quién soy? Soy hija de Dios. ¿Qué hago? Yo sigo a Jesús. ¿Cómo lo hago? No solita, con el Espíritu Santo. Si yo constantemente respondo estas preguntas, si tú contestas estas preguntas, ¿quién eres? Eres hijo de Dios. ¿Qué haces? ¿Le sigues? ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces de la mano de su Espíritu? Si tú contestas estas preguntas cada vez que te pierdas, cada vez que te agobies, cada vez que te coma alguno de tus roles, cada vez que el trabajo te consuma, cada vez que no puedas más, si tú vuelves al origen de tu identidad, al centro de lo que te da tu identidad, te aseguro que el Señor va a bendecir todo lo demás. Y el Señor te va a ayudar a salir adelante. Uno de mis versículos favoritos, que está en 1 de Juan 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Que el Señor los bendiga.